se me cortó. Como les decía, la criminología y la criminalística no son lo mismo, van de la mano, pero no son lo mismo. La criminología estudia el porqué de dicho homicidio o dicho delito y el por qué esa persona lo hizo. O sea, qué tiene en esa persona o qué tuvo que pasar en esa persona para que cometiera dicho delito. Y la criminalística ayuda más bien con evidencia física al ver cómo pasaron dicho hecho. ¿Por qué? Porque allí se recolectan tanto como físicas, fotografías, huellas dactilares, pisadas obviamente de si se encuentran de zapatos, eh, líquidos por así decirlo, como sangre o de otro tipo, pueden variar, pero como les digo, van mucho de la mano, pero no son lo mismo. Porque a veces decimos que son lo mismo, pero realmente no es lo mismo. Entonces, bueno, hay un modo que es operandi. Entonces, disculpen es modo operandi. Viene siendo la acción que cometió el victimario para su víctima. O sea, puede ser de... ¿cómo les explico? O sea, tiene que saber mucho de destreza, por así decirlo. Porque, por ejemplo, alguien que no sabe, en este caso un ejemplo que me dio mi profesor, por ejemplo, un cocinero a una persona normal de cómo hacer cortes de tales cosas de pues un platillo, por así decirlo, la destreza que tiene para hacerlo un cocinero profesional a que uno lo haga porque uno no sabe lo que realmente está haciendo. O sea, es dependiendo del conocimiento que tenga cada uno, va pasando. La firma viene siendo algo que dejamos también de nuestro rastreo, algo nuestro. Ojo, no tiene que ser algo específico tampoco, pero tampoco es algo que muchos puedan hacer. No es como que, en pocas palabras, que falsifiquen tu firma. Eso es la firma. Una frase que me dijo mi maestro: los ojos no ven lo que el cerebro desconoce. ¿Por qué? Porque hay que saber, obviamente si no conocen del tema no vamos a saber, ni vamos a desconocer todo. O no es una diferencia grande a que sepas el tema y lo sepas redactar muy bien. Miren, es que me pongo nerviosa. Discúlpenme. Bueno, las armas blancas hay tipos de cortes dependiendo de las destreza del elemento de la víctima, del lugar también de hallazgo donde se haya encontrado dicho corte, porque a veces los cortes no son iguales. A veces los cortes no son iguales, a lo mejor no coinciden, porque a veces puede que a lo mejor en una escena se encuentre nada más un arma, por así decirlo, que nada más pertenezca a un corte o a dos o a varios, pero muchos cortes no van de la mano, entonces uno tiene que saber diferenciar, saber qué tipo de cortes o qué tipo de armas se usan en dichos casos, porque muchas de las veces dejan evidencia de muchas que no son y muchas de que sí son. O sea, muchas se encuentran dependiendo del corte. Eso también se evalúa mucho. Por ejemplo, se viene también la reconstrucción de evidencia y de la escena del crimen. Es reconstruir todo como si fuera, bueno, para la reconstrucción de la escena del crimen viene siendo como un croquis, un mapa de donde podemos fijar en donde se encontró a lo mejor el cuerpo, en donde se encontraron casquillos de bala, un arma de fuego, un arma blanca, a lo mejor a un líquido, si hubo sangre, si
un líquido químico, o algo sintético, por así decirlo. Es fijación de la reconstrucción. Eso viene siendo reconstruir toda la escena de un crimen, tanto para la para la evidencia que se va a poner a cabo en dicho reporte. ¿Por qué? Porque el reconstruir la escena y evidencias nos ayuda mucho, nos facilita llegar a más conclusiones, por decirlo, más discretas de lo que pasó realmente y que no nos quedemos con ninguna duda. Por eso siempre antes de determinar, de analizar una escena del crimen, tenemos que volver a checar otra vez todo, de que no nos vuelva a quedar ninguna evidencia, para descartar ciertas evidencias. Por eso se hace otra vez no me acuerdo cómo le decían, modo operandi, ni siquiera creo que es eso, pero viene siendo lo de que en la escena del crimen, una vez ya que vayamos a terminar, tenemos que volver a supervisar toda la escena para que no se nos haya quedado una evidencia pues sí, descartar una evidencia y descartar aparte, ¿cómo se le decía? Dichos objetos, por así decirlo, tanto como físicos, químicos o sintéticos. Bueno, la natural y la sintética se va a basar en lo no biológico y en lo sí biológico, o sea, biológico. El no biológico es inorgánico y el biológico es orgánico. Por ejemplo, en sintético es elaborado para el hombre. Porque, ¿cómo se dice? No es inorgánico, o sea, sabe lo que es como lo natural, por así decirlo, porque el hombre, por lo regular, es el que comete más delitos que la mujer, y también van a decir que no es cierto, pero pues es la realidad. Bueno, así la tengo yo escrita, así que, bueno. Por ejemplo, el antecedente, el concomiente y el consecuente. Antes, durante y después. Así también se puede determinar de dicha temporalidad para la reconstrucción de evidencias. Por ejemplo, la clasificación puede, como les digo, puede ser de relación a la escena del crimen, porque muchas de las veces a lo mejor pudiera ser que llegáramos a tener dicha evidencia y no tenga que ver nada con la escena del crimen. Puede llegar a pasar, que yo sepa, ha llegado a pasar. Muchas de las veces esa evidencia, de todas maneras, se tiene que evidenciar yo la otra. Se tiene que analizar y se tiene que embalancear, es que no me acuerdo cómo se dice, para proteger esa evidencia y que no se pierda dicho material de como huellas dactilares, algún tipo de líquido que presente, ya sea o otro líquido. Es que YouTube me lo censura después, sí, vamos a ver. Por ejemplo, en las huellas podemos encontrar ADN, sí, en huellas, saliva, sangre, agua u otro líquido frecuente del cuerpo, podemos encontrar ADN. Aunque uno no lo quiera saber, incluso hasta con un cabello de estos, viene siendo también ADN. Bueno, las aportaciones que aparte de la criminología y la criminalística son muchas. ¿Por qué? Porque la criminología va con las evidencias que se hayan recolectado, que haya recolectado el criminalística, se va a llevar más amplio, por así decirlo, el caso. La criminología y la criminalística son un rompecabezas, así lo veo yo.
¿Por qué? Porque el criminalística va a investigar y va a recaudar evidencia física para descartar y para comprobar que dicho delito se cometió así. Entonces el criminólogo lo que hace es un dictamen de dicho delito, que si pasó esto, que si pasó el otro, que se encontraron huellas dactilares en las armas, que se encontró un fluido líquido de tal grado, que se encontró sangre en tal arma, o se encontraron huellas dactilares en tal arma, o en la víctima, de hecho. Si encontraron huellas aquí donde le jaló el pelo, donde se la cacheteó, donde sea. Que un jalón de aquí que a veces queda marcado, también eso es evidencia física. La clasificación de evidencias viene siendo de acuerdo a cómo van no saliendo, pero pues no es como que diga, sí, pues es el primero, segundo, tercero, no. Es analizar la escena y ir viendo de primero a poco cuál es la primera evidencia, segunda evidencia, así, tal, para recaudarla, por así decirlo, y clasificarla, para ver cuánta evidencia se encontró en la escena del crimen, porque muchas de las veces se percatan y a veces hasta les falta evidencia y pues ahí valemos pa' pura maíz. Bueno, los lugares tienen que estar bien protegidos y también uno, tanto como por salud también y por higiene. Uno tiene que usar un overol, guantes, un cubrebocas, gogles y no sé cómo se llaman esos que se ponen en el tenis. Yo les digo cubrebocas para los tenis, pero no sé si sea verdad. Para entrar a la escena, tanto para descartarnos de que también nuestras huellas, en este caso, porque nosotros, obviamente, al momento de recolectarla bueno, nosotros no tenemos que tocarla esta, porque pueden ser con pinzas o puede ser con otro uso para evaluar, bueno, resguardar, por así decirlo, las, dichas evidencias de tal grado. Hay un protocolo que se tiene que cumplir a la escena del crimen, tanto como mixtas y cerradas. No te tienes que a fuerzas llevar ese protocolo, tanto como por salud, por higiene y por protección, tanto como para ti y para la víctima y las evidencias, para no descartar de que queden a lo mejor pisadas tuyas, huellas dactilares, o a lo mejor también porque te curas de aquí y que no quede descartado que se te caiga un cachito de pelo, pum, y vaya a quedar ahí, pues fuiste culpable porque se encontró algo tuyo. Entonces es mejor para descartarlo. Bueno, eso creo que sería todo por hoy. La verdad no es como que a lo mejor sí me llevé bastantito tiempo, no sé si me llevé bastante tiempo o no sé si me expliqué bien en muchas cosas. Déjenme en la caja de comentarios qué otro video les interesaría. Muchas gracias por verlo, por apoyarlo y nos vemos hasta la próxima. Chao.